días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy arrancamos nuestro programa con el pitazo madrugador, tal y como corresponde los días viernes, lunes, miércoles y viernes tenemos el pitazo madrugador en la voz del director de El Pitazo, nuestro amigo, el periodista de investigación César Batis. César, muy buenos días. ¿Cuáles son las novedades del pitazo madrugador en esta mañana del viernes 4 de mayo? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, comenzamos con la noticia que es la noticia más importante en este momento, que es la intervención a puertas abiertas de Banesco, la entidad financiera Banesco. Y es que hoy nosotros abrimos con un breve perfil de quién es Yomana Cottage, ahora presidenta de la Junta Administradora de Banesco, quien viene de ser viceministra encargada de finanzas, es una arquitecta con una empresa contratista que ha contratado con el Estado, pero es una persona que está dentro del círculo de allegados a Simón Serpa, porque estuvo en el Viceministerio de Finanzas cuando Simón Serpa era el ministro de Finanzas, y por supuesto debe estar muy cerca del presidente Maduro, porque ya sabemos todos que tanto Simón Serpa como Iván Serpa, son personas cercanas al entorno del presidente Maduro. Por otro lado, también tenemos la información de que Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco, cede la presidencia de Abanca en España para venir a Venezuela. Él anunció ayer por Twitter que él venía a Venezuela a conversar con el gobierno y a solucionar el problema para ver si logran que liberen a los 11 directivos de Banesco que se encuentran detenidos por orden de la Fiscalía de Venezuela. Esto podría llevar incluso, no sé, me imagino que pudiera, o me adelanto, que pudiera plantearse lo que ya se ha dicho en otras ocasiones, de que el gobierno le pida vender Banesco al gobierno para el gobierno quedarse con esta plataforma tan importante, porque recordemos que la de Banesco es la plataforma más importante, así que estemos atentos a lo que ocurra el día de hoy. Por otra parte, tenemos informaciones como que es un drama que viven los venezolanos, como los empleados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Punto Fijo caminan hasta su trabajo, y esta es una situación que se repite en todo el país. Cada día más venezolanos caminan hasta llegar a sus trabajos, para llegar a sus casas, para hacer diligencias, debido al grave problema que existe del abastecimiento de repuestos para los vehículos de transporte público. Por otra parte, Chugo, quiero decirles a la audiencia que a través de @elpitazotv en Instagram y Twitter y El Pitazo a través de YouTube y Facebook, este fin de semana llevaremos informaciones y noticias bien importantes para todos ustedes. Por ejemplo, adelanto, Chugo, este fin de semana publicamos un reportaje en alianza con medios nacionales como Runrunes, Armando Info y con un medio español, con El Confidencial, sobre una conexión suiza. Lo voy a dejar hasta allí, pero estén atentos porque vamos a publicar un reportaje de investigación revelador que va a dar a entender cómo es que se bate el cobre, o se ha batido el cobre en este país. Muchísimas gracias, César. Era César Batis, periodista de investigación y director de El Pitazo, en esta edición de El Pitazo Madrugador en La Fuerza de la Unión por Radio Caracas Radio. Tiene exactamente toda la razón César Batis. Hoy la noticia de apertura en buena parte de la prensa tiene que ver exactamente con lo ocurrido en el sector bancario. Sin embargo, hay otra noticia que a usted, señor que me está escuchando, usted, señora que me está escuchando, quizás no la vio leer, no la pudo leer en algún medio, pero la está sufriendo en carne propia en su casa. Si vemos la cuenta de Hidrocapital en la red social Twitter, @hidrocapitalca,
tienen un tuit fijado, dice así: atención, Hidrocapital informa que motivado a una falla eléctrica en la línea de 203 kilowatts Diego de Lozada Camatuy 1, ocurrida la madrugada de este jueves 3 de mayo, las operaciones del sistema TUI 3 se encuentran paralizadas, ocasionando bajas presiones hacia el sistema TUI 2. Esta información se amplía en el portal Caraota Digital. Dice así: Hidrocapital anunció que por falla eléctrica toda Caracas se quedará sin agua. La empresa Hidrocapital informó este jueves que debido a una falla eléctrica, casi la totalidad de la ciudad de Caracas se quedará sin el vital líquido por tiempo indefinido por un corte de energía en la línea Diego de Lozada Camatuy 1. Esto es extremadamente grave, porque primero no es que van a quitar el agua, es que estamos sin agua desde hace semanas. Ahora, antes cuando la quitaban, por lo menos prometían que le iban a reparar en horas, en días, en una semana. Ahora te dicen por la calle del medio que van a dejar sin agua a casi toda la capital, quién sabe por cuánto tiempo. La novedad, que por fin asumen que hay un tema eléctrico que subyace en este asunto. No es que se rompió un tubo, no es que hubo el sabotaje de una iguana, no, nada de eso. Reconocen por primera vez que hay una falla eléctrica, y esto es muy importante porque el agua que llega a Caracas sube a través de un sistema complejo, extremadamente complicado de bombeo, ¿no? El TUI 1, TUI 2, TUI 3, y todo eso se mueve con electricidad, y electricidad es lo que no hay. En todo caso, dejemos que sea un experto en el área quien nos explique qué es lo que está pasando. Tenemos en línea a nuestro amigo el doctor José María de Viana, expresidente precisamente de Hidrocapital, en los tiempos en que Hidrocapital era un servicio público y no, como reza su actual eslogan, una herramienta de la revolución. José María, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hermano, ¿qué está pasando? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Bueno, malas noticias. Desde la Semana Santa, cuando se hizo una parada de mantenimiento para reparaciones, hemos tenido una sucesión de accidentes, de averías que han interrumpido el transporte de agua de los sistemas de producción, es decir, de los embalses de la cuenca del río Tuy y del embalse de Camatagua en la cuenca del río Guárico, y esa sucesión de interrupciones ha mantenido la ciudad con una escasez severa. La mayoría de las urbanizaciones de la ciudad en todas las latitudes reportan que tienen semanas, en algunos casos meses, sin suministro, y los almacenamientos de las viviendas se han agotado. Entonces estamos en una situación desesperada porque eso suma un déficit muy importante. La única manera de recuperarlo es restablecer los sistemas de transporte y mantenerlos operando de forma continua durante otro tiempo similar, pues posiblemente más de un mes, para que comencemos a tener restablecimiento de los servicios en los lugares en donde el servicio ha sido más gravemente afectado. Mira, solamente recordar que la cuarta parte del consumo de la ciudad de Caracas viene para transportar el agua que usamos, que el sistema eléctrico es fundamental para mover 540 megavatios de potencia que traen el agua a la ciudad, y que esos sistemas, para funcionar, tienen que estar perfectamente mantenidos, como es un sistema en cadena, cualquiera de los elementos que falla, entonces detiene el sistema completo. Eso quiere decir que los niveles de mantenimiento que deben tener los sistemas de agua potable de la ciudad son de alto nivel, son de clase mundial, son de categoría de campeones mundiales. Si usted no lo hace, comienza a tener esto que es precisamente una pesadilla. Cuando uno falla una cosa, falla la otra. Pero quería solamente referirme a dos cosas. Primero, el problema es la transparencia. Si un fenómeno afecta a millones de personas en forma tan dramática como el caso del agua, no es posible que la información se dé de esta manera. Hay que darle credibilidad a la información, hay que dar mayor intensidad de información. La segunda cosa, que una información tan terrible y que afecta a tantas personas, tiene que tener necesariamente un pronóstico en cuánto tiempo y qué se va a hacer. Y en tercer lugar, es una noticia tan fea, una noticia tan terrible, tiene que tener
una clara información de esperanza. Los caraqueños que sufren este problema necesitan que los responsables del servicio les digan cómo están moviendo recursos ordinarios y extraordinarios para reducir el tiempo de avería, porque de otra manera la noticia no tiene esperanza, y la noticia sin esperanza es muy lamentable y además genera mucha angustia. Estamos conversando con el ingeniero José María de Viana, experto en la gerencia de servicios públicos en nuestro país, tanto desde un punto de vista privado como desde el punto de vista estatal, y fue presidente de Hidrocapital. José María, en diversas ocasiones hemos contactado tu opinión tratando de entender qué racionalidad técnica puede haber en las sucesivas fallas del sistema. Te pregunto, ¿estamos en presencia de una especie de tormenta perfecta? Es decir, este tema de las fallas de mantenimiento, este tema de la ejecución o la no ejecución de protocolos de seguridad, este tema de que estos servicios estén dirigidos por personas quizás competentes en sus profesiones, solo que sus profesiones no tienen nada que ver con la prestación del servicio que deben suministrar. O sea, todo esto se ha transformado en una especie de gigantesco pastel que ahora aplasta la calidad de vida del caraqueño. ¿Cómo es este tema de la tormenta perfecta? Te escuchamos. El tema es que son sistemas complejos, son sistemas en cadena. Cada elemento funciona en forma independiente, pero cada elemento que falle en una cadena extensa, es decir, aquí tenemos, para llegar a la ciudad de Caracas, 4 o 5 estaciones de bombeo, pero antes de las 5 estaciones de bombeo tenemos un sistema interconectado de energía que trae agua, trae energía eléctrica, fluido eléctrico desde el Caroní hasta Caracas. La única manera que esos sistemas puedan funcionar en forma aceptable es que cada uno de los elementos esté en perfecto estado de mantenimiento, de tal manera que las fallas sean muy poco frecuentes, que en segundo lugar que cuando ocurren las fallas tengamos capacidad de repararlas rápidamente, y en tercer lugar que el sistema funcionan los sistemas alternos, los sistemas de relevo, los sistemas en paralelo que permiten que cuando tengamos una falla puedan entrar la reserva. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Usted tiene mucho tiempo que no mantiene las cosas, están en mal estado, están funcionando pero están enfermas, eso quiere decir que en cualquier momento fallan, y entonces tienen 2 problemas adicionales. Una, que los sistemas de reserva no funcionan. Esta falla nos encuentra, Chugo, por ejemplo, con los embalses de Pereza y Mariposa. Son embalses de emergencia, son embalses que están allá para que la ciudad tenga una semana de suministro de emergencia cuando hay una falla eléctrica de este tamaño, pero es que ambos están vacíos. ¿Y por qué están vacíos? Bueno, porque se tienen que llenar a través de todo el año. Tienen prácticamente una semana de abastecimiento de la ciudad para que estas cosas no ocurran, y están vacíos. Pero no es solamente eso, los equipos de reserva en las estaciones de bombeo, que en todas hay más de un grupo en reserva. En el caso del TUI 3, aún más, casi la mitad del sistema está en reserva. La idea es que estén en buenas condiciones cuando esto ocurra, se sustituya. ¿Qué es lo que ha venido pasando? No hay el entendimiento de que aquí no hay forma de que el mantenimiento sea malo. Cuando el mantenimiento es malo, todos los componentes comienzan a fallar, y como fallan en distintas ocasiones, la suma de las fallas es lo que nos está ocurriendo. Tenemos más de un mes en que cuando no falla una cosa, falla la otra. Esto es un problema de entendimiento profesional. Yo entiendo que una persona que sea de otro oficio no lo puede entender. Estos sistemas, para tener alta confiabilidad, necesitamos que tengamos cada una de las componentes en muy buen estado. Y eso significa que ahora no hay que reparar una avería, hay que reparar todo el sistema que está enfermo, porque la única forma de salir de este problema es que todo el sistema vuelva a estar en excelentes condiciones de mantenimiento, de tal manera que la frecuencia de las fallas se reduzca, que la reparación se haga en el mercado. Entonces, ¿qué está pasando también? Bueno, las reparaciones aún de las tuberías más sencillas, tú ves que la gente no tiene los equipos, no tiene las herramientas, entonces las averías están durando mucho más de lo necesario. La avería de la tubería del alimentador Surrota el otro día se rompió a las pocas horas. Bueno, si usted repara las cosas mal hechas, además se van a volver a armar. Entonces, de verdad lo que hay que entender es que este problema es
profundo que el país no puede vivir en paz si no lo resolvemos, y que resolverlo va a requerir mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha inteligencia para hacer las cosas bien hechas. Si tenemos la disposición de hacerlo, se puede hacer, pero hasta ahora no veo ninguna noticia en la dirección correcta, que es reconocer primero el problema. Es mucho más profundo, es mucho más extenso, y la reparación va a durar tiempo y esfuerzo continuado, y el gobierno en esta situación tiene que pedir ayuda. Muchísimas gracias a nuestro amigo el ingeniero José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, dándonos un panorama completo de esta muy dura situación. Repito, ciertamente la noticia de apertura de la mayoría de los medios en esta madrugada del viernes 4 de mayo tiene que ver con el tema bancario, con esta curiosa, peculiar intervención de Banesco. Ya veremos por qué la llamamos peculiar y curiosa. Sin embargo, la inmensa mayoría de los venezolanos, de los caraqueños, hoy al levantarse se encuentran con dos cosas. Primero, con esta información de que no solamente no hay agua, sino quién sabe cuándo la va a haber. Y segundo, chico, con un apagón. Todo lo que es el área, todo lo que es el suroeste de Caracas, Vista Alegre, Bellavista, Antímano, toda esa zona, hasta, bueno, donde queda la emisora, El Paraíso, hay un apagón brutal. Entonces, no tienes agua, no tienes luz, y además tienes una amenaza sobre tu propio dinero, porque una de las principales instituciones bancarias del país se encuentra en esta curiosa situación. Qué raro, ¿no? Qué raro todo esto. Qué raro todas estas alteraciones en la vida del ciudadano cuando estamos a 16 días de una presunta elección presidencial. Qué cosa tan extraña. ¿Qué está pasando? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la Unión por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Efectivamente, como hemos dicho, este es el principal titular de apertura de numerosos medios. El diario El Universal nos dice: Gobierno Nacional ordena intervención de Banesco. El diario 2001 nos informa: Escotet viene a dar la cara por Banesco. El diario La Voz nos dice: directiva de Banesco fue privada de libertad. El Aragüeño nos informa: Gobierno ordenó intervención de Banesco por 90 días. Y así usted puede ir de medio en medio, de portal electrónico en portal electrónico, encontrando esta información. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos al frente? Esto es una intervención de puertas abiertas, como reza el comunicado oficial, normal, porque todos recordamos declaraciones de muy importantes voceros del gobierno, algunos con altos cargos como el vicepresidente Tarek El Alzaimi, algunos sin cargo en el gobierno pero con una notoria influencia sobre el mismo, como el capitán Diosdado Cabello, amenazando a Banesco desde hace tiempo. Es decir, estamos en una situación con antecedentes claros. Por último, una cosa es una medida administrativa como una intervención de puertas abiertas, y otra cosa es que te llamen a declarar a 11 directivos y que la declaración se transforme en prisión. 11 directivos
presos de Banesco. Entonces, ¿esto es un proceso de intervención ordinario o es una operación de acoso y derribo contra una de las instituciones bancarias más importantes del país, lo cual implica una afectación o podría implicar una afectación de la totalidad del sistema? Esa pregunta se la hacemos a una voz autorizada, al decano de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, el economista Ronald Balsa. Ronald, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos tu visión de esta situación que ocasiona ciertamente desasosiego en buena parte de la población. Te escuchamos. Buenos días, Chubo. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, en primer lugar, no es un proceso de intervención como los que estamos habituados a ver en nuestro país. Lamentablemente, en los años 90 y también en el año 2009 hubo algunas situaciones difíciles en varios bancos por problemas de liquidez, incluso problemas de solvencia, y las intervenciones que se dieron en aquel momento era justamente para proteger o para intentar proteger al sistema de una crisis sistémica, ¿no? Tratar de evitar que los ahorros de los depositantes se perdieran, que la estructura sufriera en esas condiciones. Lo que se nos ha dicho en los comunicados que se han divulgado es que el banco no tiene ningún problema con el funcionamiento actual con sus depositantes, con sus clientes, sino que se acusa a los directivos de delitos financieros. Se les acusa incluso de colaborar con retirar billetes del país y con debilitar el sistema cambiario que nosotros supuestamente tenemos. Eso significa que la condición que el gobierno está imponiendo para esta intervención y para detener a los directivos es algo completamente nuevo en nuestro país. Es atribuirle a un banco en particular, además, porque se está haciendo referencia a un único banco como responsable de la situación que estamos sufriendo, del fracaso de un control que tiene 15 años. Un control que además se instaló en un momento crítico, que fue justamente durante el paro petrolero del año 2002-2003, pero que luego en plena bonanza petrolera se mantuvo y ha tenido distintos culpables cada vez que ha fracasado. Si recordamos, Jordania en el año 2010 acusó a las casas de cambio, las casas de bolsa, de haber estado detrás de la pérdida de valor del bolívar. Y durante los años que han pasado, pues la más reciente ha sido la acusación que le hizo el presidente de la República a las casas de cambio en Colombia, de estar utilizando el efectivo venezolano para ir en contra de la moneda nacional, y por eso el presidente dijo en el año 2016, que el culpable era el billete de 100 y había que arrasar con él, ¿no? Así que finalmente estamos llegando a un punto en el que se está acusando un banco que tuvo además una relación tensa con Hugo Chávez, porque yo recuerdo que en cadena nacional el presidente Chávez acusó a Escotet delante de todo el país de estar haciendo las cosas como no debía. Están acusando a un banco de un fracaso que ha sido anunciado de montones de maneras distintas por muchos economistas en Venezuela, ¿no? El fracaso de un sistema de controles en medio de una expansión fiscal desordenada, con una enorme emisión monetaria para financiar los gastos del gobierno, sin rendición de cuentas, sin publicación de cifras oficiales, y que nos ha traído esta situación desastrosa en la que estamos en este momento. Estamos conversando con el economista Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, a propósito del tema de la intervención de Banesco. Dos preguntas, Ronald, y además, por cierto, déjame decir públicamente que te agradezco el tono reposado y sereno de tu explicación, porque de eso se trata, de brindar información de calidad a las personas para que sepan cómo ubicarse frente a una circunstancia como esta en un marco tan volátil, económico y socialmente hablando, como el que se encuentra Venezuela. Dos preguntas adicionales. Uno, el impacto que en tu opinión esto pudiera tener sobre el resto del sistema. Y dos, la situación concreta de el ahorrista.
¿cómo decirlo? Las instituciones bancarias que están o que han pasado a manos del sector público han experimentado un violento deterioro en su calidad de servicio. Prácticamente la gente que está en esas instituciones estatales, en esos bancos del gobierno, están obligados, porque por allí es que reciben el pago de la nómina, o por allí es que se percibe el pago de la pensión, o por allí es que se percibe tal o cual supuesto beneficio, pero no por decisión de la persona estar allí porque le satisfaga el tipo de servicio que se obtiene. Entonces, repito, el tema del sistema financiero en su conjunto y el tema de la satisfacción al cliente. Todo esto en víspera, por cierto, de una reconversión monetaria que todo el mundo, directivos y trabajadores bancarios, han dicho que más que una oferta es una amenaza. Te escuchamos. Fíjate que hace 2 días, antes de que supiéramos que se iba a acusar a Banesco de esta situación del sistema cambiario, ya había muchas razones para estar preocupado por el sistema financiero, ¿no? Y las razones tienen que ver con, vamos a hacer una lista, ¿no? Estamos en hiperinflación, y una hiperinflación implica que el sistema bancario se va encogiendo, y se encoge porque su patrimonio es cada vez menos significativo con respecto a los préstamos que tiene que hacer. O sea, ¿por qué razón las tarjetas de crédito de todos los venezolanos se han mantenido con unos límites muy estrechos durante mucho tiempo? Porque los bancos no pueden prestar por encima de lo que tienen, y los bancos no aumentan su patrimonio justamente cuando tienen dudas sobre qué va a ocurrir con él, o sea, porque se lo puede comer la inflación o porque estén sometidos a amenazas de expropiación o de prisión, como acabamos de ver que se han hecho efectivas, ¿no? Entonces, antes de esto de Banesco, ya nosotros podíamos preocuparnos por el efecto de la hiperinflación sobre los bancos. Por otro lado, el problema del efectivo, que tiene ya años, o sea, lamentablemente aquí el hecho de que no se actualizara el cono monetario generó incluso temores de corralito que muchas veces se dijeron y que tenían que ver con que las personas iban a retirar a los cajeros y no conseguían dinero en el cajero. Y no había dinero en el cajero no porque el banco no lo quisiera colocar, sino porque el gobierno no tenía, no había permitido al Banco Central hacer la actualización del cono que era necesaria. Y ahora después venía la reconversión, que se ha puesto con un plazo que es completamente imposible de cumplir, en un momento en el que ya la crisis de efectivo ha llegado a extremos verdaderamente asombrosos, ¿no? Porque no es posible que un problema se deje de deteriorar tanto, y el gobierno nos dice que en lugar de aumentar la circulación de piezas y resolver el problema que tenemos, va a eliminar todas las que tiene y va a introducir unas nuevas que todavía no están a la vista, no son bien conocidas, con un sistema que no ha podido actualizar sus tecnologías ni sus mecanismos de funcionamiento en un plazo tremendamente corto, que tiene unas elecciones presidenciales en el medio. Entonces, ya antes de lo de Banesco, uno podía estar muy preocupado no solo por Banesco, sino por el sistema completo de relaciones entre ellos. Después de lo de Banesco se suma algo, que es la convicción de que el gobierno está dispuesto a culpar a quien sea del fracaso de una política que obviamente iba a fracasar. O sea, ¿por qué existió una gran cantidad de páginas presentando el precio del dólar? Porque la página del Banco Central publicaba un precio que era imposible para mucha gente tener acceso a él, que es el precio del DIPRO. Si recuerdas, hasta hace nada se vendían dólares a 10 bolívares, pero nadie los conseguía. Es decir, aquí no había un sistema de venta de divisas al que todo el mundo pudiera tener acceso, y todavía no lo hay. Ahora lo que tenemos son unos culpables a los que justamente se les está acusando por unas cuentas en las que el mismo presidente de Banesco reconoce que pudo haber algún error porque trabajan con 8 millones de clientes, pero un error en sistemas de alerta temprana que no podían detectar eso en el momento en el que se hiciera el examen, y que cada vez que lo detectaron lo denunciaron. Entonces, acusar a un banco por un sistema que funciona mal, porque está mal diseñado desde hace 15 años, lo que hace es aumentar las preocupaciones que todos podemos tener. Los ahorristas en este momento, los pensionados, no van a tener problemas nuevos porque Banesco esté intervenido, porque ya las colas de la tercera edad, los días de pensión, han sido para todos nosotros una angustia pública, visible, evidente, que ha tratado de corregirse por los mecanismos que no son. O sea, poner a los pensionados a ir por día de cédula, día de la semana, a buscar la pensión, cuando no hay efectivo, no va a resolver el problema.
O sea, el problema es mucho mayor, mucho más grande, y esto lo que hace es agravarlo y hacer muy evidente que el gobierno no tiene ningún interés en resolver el problema. Igual que con el tipo de cambio, colocar el petro, o decir que van a vender rupias, o que van a vender rublos, o que, bueno, que la culpa la tienen las casas de cambio en Cúcuta, lo que nos evidencia es que no hay ningún interés en resolver el problema, y que el problema es cada vez más grande, más pesado y más difícil de resolver. Muchísimas gracias, Ronald. Era Ronald Balsa, el economista Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, a propósito de esta compleja situación que se le plantea al país y al sistema financiero, al sistema bancario venezolano, a propósito de la operación contra Banesco. Digo operación contra Banesco porque, repito, de una serie de amenazas previas se pasa a la prisión de sus directivos y luego el anuncio de la intervención supuestamente puertas abiertas de la institución. Un banco que tiene 8 millones de ahorristas en un país de 30 millones de habitantes. Saquen la cuenta, prácticamente 1 de cada 3 venezolanos tiene vinculación con este banco. Calcule entonces el impacto que puede tener esta medida. En medio de esta situación está la palabra reposada y serena de Ronald Balsa, diciéndonos, por cierto, algo bastante parecido a lo que nos decía José María de Viana sobre el tema del agua. José María de Viana nos decía, bueno, es gravísimo lo que está pasando, pero viene pasando desde hace muchísimo tiempo y aquí no hay solución a este tema, sino hay una solución global de la prestación del ente prestador del servicio. Es decir, aquí no va a llegar agua hasta tanto no se cambie la manera de operar ese servicio público. Es decir, hasta tanto no se cambie a los equipos técnicos y a los equipos políticos que toman decisión. Para decirlo de alguna forma bastante más sencilla, aquí no va a haber agua ni va a haber luz hasta que no haya otro gobierno, ¿me entiende? Que gestione las políticas públicas con un mínimo de racionalidad y seriedad y solvencia profesional. Lo mismo pasa con este tema. Nos dice Ronald Balsa, es que van a tener más problemas ahora los ahorristas o los pensionados o los ciudadanos en general por el acceso al efectivo, pero si ese problema, bueno, viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo por estos vicios estructurales y de fondo en que está inmerso nuestro sistema económico, nuestro sistema financiero. Esto seguramente, bueno, podrá generar algún problema adicional, pero es que la catástrofe viene desde hace demasiado tiempo y las soluciones no son ni cerrar un banco ni crear otro. La solución es integral y a eso hacía referencia, repito, de manera serena y sosegada, el economista Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Regresamos a La Fuerza es la Unión. Cuando hicimos referencia al apagón que afecta a buena parte del suroeste caraqueño, nos empezaron a llegar noticias de todo el país porque ciertamente esta desgracia es nacional. Loli Áñez nos escribe desde Maracaibo. Buen día, Chuo. En apagón también Maracaibo, hasta 20 horas en varias zonas. En el municipio de San Francisco la policía sale a la calle para evitar que se proteste. Ayer fue gravísimo, la gente vio luz en periodos de 3 a 4 horas. Los colegios suspenden clases porque además de no tener luz, no tienen agua por la falta de bombas. Y esta información que nos da esta oyente es corroborada por el principal titular del diario La Verdad de Maracaibo. Otra vez sin luz es su gran titular de apertura. Fallas registradas en las subestaciones Las Peonías y Punta de Palma vuelven a dejar a Maracaibo sin electricidad. Recordarán ustedes que en días recientes hubo incluso una situación delicada de orden público en Maracaibo a consecuencia de este drama. Ahora bien, ¿cómo carrizo uno puede entender, ¿no?, que, repito, a 17 días de una elección presidencial estemos sin agua? Hidrocapital te informe, mira, vale, te vas a quedar sin agua, quién sabe por cuánto tiempo, después que tenemos 3 meses con severas restricciones del servicio. ¿Cómo se explica que a 17 días de una elección presidencial estemos sin luz en Caracas y en buena parte del interior del país? ¿Cómo se explica una intervención de un banco como Banesco cuando estamos, repito, a 2 semanas y un poquito más de una elección presidencial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está despedazando el país e incluso el gobierno, ¿no?, cuando estamos en la víspera de una elección presidencial? Y recordemos, en víspera de una elección presidencial, el gobierno lo que acostumbraba, este gobierno en particular, bueno, tirar la casa por la ventana, crear una burbuja, una falsa ilusión de armonía y prosperidad para tratar de esa manera conseguir votos. Bueno, así estará destruida esta situación que, bueno, ni siquiera en vísperas de una votación, de un acto electoral, de un comicio convocado, pasa este tipo de cosas. Y esto afecta a todo el país. Los espacios urbanos convencionales se han ranchificado, se han destruido. Imaginemos entonces cómo estará la situación en esos espacios que siempre han estado deprimidos, los espacios de los sectores populares, los barrios, allí donde vive casi un 54% de la población. Tenemos en línea al arquitecto Josefina Baldó. La arquitecta Josefina Baldó es una de las personas que con más ahínco ha estudiado, ha trabajado y ha dirigido, ha gerenciado experiencias exitosas en materia de habilitación de zonas de barrio. Y ella va a estar mañana sábado en un evento especial llamado Los barrios toman la palabra. ¿Votar o no votar? Los barrios toman la palabra, los barrios se pronuncian a propósito de este tema. Esto va a ocurrir mañana a las 11 de la mañana en el piso 14 del Centro Plaza, en el espacio Radar Venezuela, ubicado en la Torre C del Centro Plaza, piso 14, y allí van a estar dirigiéndose a los líderes populares, Josefina Baldó, el economista Luis Vicente León, quien nos va a hablar de la intención de voto específicamente en los sectores populares, y quien les habla va a tener también una intervención allí en este evento convocado por el Radar de los Barrios y por una serie de luchadores populares también de la Gran Caracas. Tenemos en línea entonces a Josefina Baldó. Josefina, danos tu visión de este tema. ¿Cómo, en qué situación se encuentran los sectores tradicionalmente más deprimidos, más depauperados, cuando la crisis prácticamente ya ahoga a todo el mundo? Quien era clase media alta incluso se ve sometido a restricciones odiosas en el acceso a servicios públicos fundamentales. Si eso está ocurriendo en La Lagunita, ¿qué está pasando en los barrios? Te escuchamos. Bueno, muy buenos días, Jesús. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, la situación es crítica, porque con este gobierno realmente se logró casi igualar a la población. Uno cuando trabaja y ha trabajado en los barrios, ha querido que estos sectores populares, los más deprimidos de nuestras ciudades, se pudieran homologar con el resto de la ciudad. Bueno, resulta que la ciudad se homologó, pero hacia abajo. Pero eso no son ciudades, eso son aglomeraciones de personas. No se puede hablar de ciudades con el 50 y tantos % de personas habitando en los barrios. Estas personas tuvieron que
sobrevivir, para tener su problema de vivienda resuelto. Y los servicios son lo más escasos y precarios posible, sin urbanización, sin dotación de agua, sin dotación para poder sacar las aguas negras, en definitiva sin espacios públicos, sin vías de acceso. Entonces, no puede ser posible que en el 2018 los barrios que se iniciaron programas hace muchos años, como muy bien lo dice Chugo Jesús Torrealba, esto se paralizara para montar aquellas cosas de Misión Vivienda y dejar unos adornos a los barrios como en el barrio Tricolor, y sencillamente cada vez se deterioren más. Señores, ya basta. Estas personas, que es más de la mitad de nuestra población en el país, merece que se atiendan, merece que se urbanicen. Por eso que en este acto que yo los invito, mañana sábado, en el Centro Plaza, piso 14, a estar allí, porque los barrios deciden qué van a hacer. Hay programas planteados. Con el programa del candidato Henry Falcón se tiene todo lo que es la Venezuela urbana, un proyecto para los barrios que, bueno, fue lo que se tomó hace muchos años, pero que hay que realmente montarlo de lleno como prioritario. Hay que urbanizar los barrios. Aquí hay gente realmente pasando mucho trabajo y no podemos hablar de ciudades, que ahorita es la vanguardia para todo lo que tiene que ver el avance de un país, cuando la mitad de nuestra población está viviendo en estas condiciones y el resto, que parecía que estaba bien, está también mal. Entonces, sí, realmente es prioritario esto de lo que es la habilitación integral. Para eso hay proyectos, para eso hay trabajo, para eso hay partes técnicas muy, muy avanzadas, con todo un desarrollo de muchos años trabajando en esto, pero lo principal es, por eso que es importante que esté la gente allí, la participación de la gente. Estos programas se hacen con una altísima participación social, porque los habitantes de los barrios son los que tienen que dirigir estos programas. Esto no se puede hacer desde arriba, esto se tiene que hacer con ellos, buscando a los mejores profesionales, pero dirigiendo ellos su proceso, desde la planificación, la ejecución y la administración de sus fondos. Y allí es que está realmente la verdadera participación y el empoderamiento comunitario, que es el que realmente se quiere desarrollar. Por eso yo los invito, y es muy importante, que al final son las comunidades, son los habitantes de los barrios los que deciden si quieren mejorarse o por supuesto que no quieren quedarse así, pero no hay manera de que esto se afronte. Realmente es importante esta oportunidad que tenemos para mejorar una parte sustancial de nuestros habitantes, conformando más de la mitad de nuestras ciudades. Estamos conversando con la arquitecta Josefina Baldó. Josefina Baldó fue presidenta del Consejo Nacional de la Vivienda. Desde el ámbito universitario, ella dirigió durante muchos años todo un esfuerzo sistemático de investigación a propósito del tema de la vivienda social y concretamente de la habilitación de zonas de barrios. Luego tuvo la experiencia gerencial de convertir en realidad buena parte de esos proyectos y programas. Y ahora está en este ejercicio de debate público tratando de encauzar un tema que para muchos parece ciencia ficción. Recordemos que estamos en una sociedad comunicacionalmente amordazada. La idea es que tú no sepas que tu vecino está protestando, para que el vecino que está protestando crea que está solo y para que tú creas entonces que nadie está haciendo nada y te deprimas y te desmoralices. Hay gente que dice, caramba, ¿cómo es posible que en los barrios que están sufriendo tanto no se proteste? Resulta que sí se protesta y se protesta intensamente, pero esa protesta no trasciende porque hay el tema de la hegemonía comunicacional, del apartheid comunicacional. Digo todo esto, Josefina, porque quisiera que nos comentaras lo siguiente. Venezuela se enfrenta a una situación muy compleja. Pase lo que pase el 20 de mayo, Venezuela no podrá sobrevivir si no hay un amplio acuerdo nacional para restablecer los equilibrios económicos y sociales y para tratar de devolverle alguna estabilidad política a la nación. Todo eso necesita que haya gobernabilidad y en Venezuela no va a haber gobernabilidad si no hay una participación decidida de esa mayoría que vive precisamente en los sectores populares. Te pregunto, ¿qué relación hay entonces entre barrio, gobernabilidad y transición en una situación como la que vivimos? Te escuchamos.
Efectivamente, Jesús, hay una gran relación entre las tres cosas: gobernabilidad, transición política y lo que significa el mejoramiento o la habilitación de los barrios. Porque lo peor de lo que nos ha ocurrido, aparte del deterioro gigantesco en las condiciones de vida de casi toda la población, porque cuando se habla en COVID, que fueron grandes encuestadores de 3 universidades principales del país, dicen que más del 90% de la población está en pobreza. Eso significa que las condiciones de vida de la gente se empobrecieron. Pero una de las peores cosas es esa polarización aguda que se ha dado entre un sector y otro, y eso lo fomentaron desde que llegó al poder estas personas que nos gobiernan. Eso es nefasto, eso es fatal. Por lo tanto, un periodo de transición tiene que ser de una gran conciliación nacional. Todos somos venezolanos y habitantes de este país. Aquí tiene que poderse reconocer al otro y saber que es distinto y piensa diferente. Para un programa de los barrios, lo principal es justamente ese entendimiento entre todos. Ahí todos utilizan la cloaca, ahí todos utilizan el agua, ahí todos utilizan la plaza. Entonces, ¿cómo es posible que te vayas a enfrentar como enemigo? Eso ha sido de las peores cosas que se han dado. Entonces, para una eficiente gobernabilidad tiene que haber un programa de habilitación integral de los barrios, montado en esa forma de que todos somos ciudadanos, de que todos somos personas que habitan. Es una de las primeras cosas. Lo otro es que en esta tiene que haber un periodo de transición después de un caos, después de una hiperinflación, después de un país en las condiciones, pero realmente paupérrimas en todos los ámbitos, tiene que haber una reconciliación, una transición política para que esto pueda llegar a mejor. Esto lo está ofreciendo el candidato Henry Falcón. Él dice: transición, no me quiero reelegir, lo que quiero es sacar a este país de donde está para un futuro mejor. Y por supuesto, en la reconstrucción económica y social está esto que estoy hablando de los barrios. La gente tiene que estar en mejores condiciones para poder trabajar. La gente tiene que estar en mejores condiciones para poderse explotar de donde vive a donde está su sitio de trabajo. Tiene que estar en mejores condiciones económicas, para poder sobrevivir. Entonces, un país mejor reconstruido, mejor económicamente, por supuesto que hace un progreso y un camino hacia el futuro. Y por otro lado, esto es ya complementario, pero es importantísimo, en esta reconstrucción de las zonas de barrios, lo que se invierte en construcción, lo que se invierte en posibilidades de empleo es gigantesco y es una ayuda para nuestra economía. Aquí todos tenemos que ayudar a reconstruir el país. Aquí no es que se quedaron los chavistas execrados porque fueron malos. No, señor, incorpórense a trabajar con todos. Aquí no es que se quedaron ahora esos abstencionistas feroces, que son casi peor que realmente las personas que están dentro del gobierno. Señores, incorpórense, porque esto se necesita. Venezuela necesita de la unidad para salir adelante. Eso es sumamente importante. Y claro, con unos barrios en mejores condiciones, habilitados. Esto no es una cosa teórica que se presenta. Esto es algo real. Esto se ha implementado, se sabe que funciona y que realmente se puede trabajar con todos contribuyendo para eso y tener un mejor país, que es lo que al final queremos. Queremos reconstruir nuestra patria. Es imperioso hoy en día esta necesidad urgente que tenemos de cambiar al país, de cambiarlo de verdad. Muchísimas gracias. Era el arquitecto Josefina Baldó dándonos su visión sobre este tema. Cuando escuchamos a Ronald Balsa y nos habla del sistema financiero, si escuchamos a José María de Viana y nos habla del tema del agua, si escuchamos a los expertos que nos han explicado el caos eléctrico, entendemos, aquí no va a haber solución de fondo a ninguno de esos dramas, sino hay un cambio profundo del país que implique no solamente un nuevo gobierno, sino una nueva visión, ¿no? Una nueva manera de articular los esfuerzos entre el Estado y la sociedad para salir todos adelante. De eso nos hablaba también Josefina Baldó. Yo reitero entonces la invitación a este evento que va a tener lugar mañana a las 11 de la mañana. ¿Votar o no votar? Los barrios se pronuncian. Los ponentes serán Luis Vicente León, director de Data Análisis, quien nos hablará de intención de voto en los sectores populares. Josefina Baldó, arquitecto. La habilitación
creación integral de barrios, clave de la gobernabilidad en la transición política y la reconstrucción económica y social. Quien les habla, Jesús Torrealba. Los sectores populares del 20 de mayo, construyendo por la base la unidad necesaria. La moderadora será Evelyn Martínez, coordinadora del Radar de los Barrios, y tendremos como comentaristas a un grupo destacado de dirigentes populares, entre otros Ingrid Palacios de Petare, Yelix Adonis de Antímano, Carlos Teixeira de Vargas, repito, entre otros, y con ellos, por supuesto, Bernardo Guinán de El Radar en Positivo. Esto va a ser mañana, sábado 5 a las 10:30 de la mañana, en el lugar Espacio Radar Venezuela, en el Centro Plaza, piso 14, Torre C, oficina 14C. Mañana a las 10:30 de la mañana, Luis Vicente León, Josefina Baldó y quien les habla, tendremos la oportunidad de tocar estos temas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En el mes de las madres, tu viaje en primera clase te lleva a Los Roques. Sí, descubre las sorpresas que tenemos para ti y tu mamá siguiendo nuestra cuenta en Instagram, @tuviajeemprimera_clase. @tuviajeemprimera_clase. Tu destino en nuestras manos. Tu destino en nuestras manos. Amiga, a la hora de comprar ropa casual, primero pasa por Linen Shop y ni te preocupes por la calidad y costo de tus prendas de vestir. En Linen Shop solo venden productos de primera calidad y al mejor precio del mercado, sea Navidad, carnavales, Semana Santa, vacaciones y el resto del año. Linen Shop está ubicado en la planta baja local 153 del Centro Merpo Oeste, en Chacao, entre calles Pantín y Los Ángeles. Y recuerda, en ropa casual, Linen Shop es moda y algo más. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para hacer una nueva y angustiosa exhortación a la unidad. Señores, la situación que enfrentamos como país, como sociedad, como ciudadanía es tan complicada, tan extremadamente complicada, que no se entiende, no se puede entender que nos estén reuniendo todos aquellos que desean una mejoría, todos aquellos que desean un cambio, todos aquellos que desean que esto se transforme para bien. En lugar de unirse, caramba, se distancian, se agreden. Yo repito, un nuevo llamado. El 20 de mayo nos queda allí a la vuelta de la esquina. Hoy es 4 de mayo, dentro de 16 días será 20 de mayo. Hay unos venezolanos que dijeron, no vamos a votar por tales y cuales razones, pues porque la convocatoria tiene tal defecto, es irrita por tal o cual razón, porque las condiciones son inadecuadas, etcétera, etcétera. Eso se respeta. Hay otras personas que también tienen argumentos muy importantes y dicen, caramba, cuando se enfrentaron Capriles y Maduro, al principio de esa confrontación, Maduro le llevaba 23 puntos arriba a Capriles y la elección terminó cabeza a cabeza. En este momento, el gobierno tiene un rechazo del 80% de la población. ¿Cómo vamos a desperdiciar esta oportunidad? Trampa, siempre ha habido. Condiciones inadecuadas, siempre ha habido. Irregularidades del árbitro electoral, siempre ha habido. Es que esto es una dictadura. Eso no es una dictadura.
Hay gente que se la pasa diciendo, esto es dictadura, y después le piden condiciones electorales a una dictadura. Chicos, una dictadura jamás da condiciones electorales. Los demócratas en dictadura llaman a votar no porque crean en el árbitro electoral, sino porque creen en la necesidad de utilizar el tablero electoral como uno de los tantos tableros de lucha contra el régimen opresor. Hay gente que piensa eso y por eso llama a votar el 20. En todo caso, unos y otros, el día 21 estarán acá, en este país en crisis, en este país con hiperinflación, en este país con desesperación, en este país sin luz, en este país sin agua, en este país con bancos intervenidos. Unos y otros van a estar el 21 de mayo en este país y necesitamos que estén unidos y luchando. Ese es nuestro llamado. Desde nuestro corazón, como venezolanos, como militantes de base de la unidad, que es lo que somos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.